Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero hablar sobre el tema de la moral, pero voy a hablar de un punto de vista muy básico para que cualquier persona entienda de qué se habla cuando se habla de moral. Entonces, lo primero, antes de entrar a aguas un poco más profundas, lo primero que hay que tener claro es una definición o una conceptualización, es decir, una idea de qué podemos hablar como moral. La moral es una herramienta. Una herramienta significa que te puede indicar lo que es bueno o lo que es malo, lo que es justo o lo que es injusto. Eso no indica, y esta es una de las grandes errores con respecto a moral, dice, si eso es moralmente malo, ¿por qué la gente lo hace? Bueno, es como preguntarle, ¿por qué la gente que tiene una brújula va para el norte o va para el sur? Simplemente la brújula indica el camino. La moral debe entenderse entonces como esa herramienta que indica que una acción o una conducta es buena o es mala. ¿Y por qué la moral per se no puede ser individual, sino que es un fenómeno social intersubjetivo? ¿Qué? Bueno, creo que me estoy equivocando, pero este video lo quiero hacer para que se entienda o lo entienda todo el mundo. La primera pata para sostener el concepto de moral es que solo tiene que ver con posibilidades gregarias. Seres gregarios significa seres sociales. Todos los animales sociales tienen conductas instintivas que le permiten convivir entre ellos. Si no, pues se extinguirían, harían guerra interna y se acaba la especie de la que sea. Entonces, todo grupo gregario de animales, incluyendo los humanos, que somos mamíferos, recuérdenselo, con superioridad racional y lo que tú quieras, pero seguimos siendo mamíferos, biológicamente hablando. Por consiguiente, nosotros como seres gregarios tenemos normas intuitivas, al igual que los animales. Y esto pues no es nuevo. Muchos biólogos han reiteradamente demostrado que animales como los elefantes, gregarios, como los elefantes, como los gorilas, como pues otros simios, e incluso animales como las ratas, tienen comportamientos sociales que le permiten la subsistencia. Y esos comportamientos van desde la empatía, el perdón, el agradecimiento e incluso la venganza. Venganza que sucede pasado un tiempo de recibida alguna ofensa o algún acto negativo. Nos dice Aristóteles, creo que es la frase que todo el mundo conoce a Aristóteles, que el hombre es un ser por naturaleza social. Es un politicón, un soin politicón, es un ser para vivir civilizadamente. Civilizadamente, por supuesto, él se refería en su visión un poco más amplia en su libro Política, para los que están escuchando y no viendo el video, pues él se refería más a que los humanos nos comportamos socialmente porque estamos atados a una comunidad que tiene normas que nos permiten convivir relativamente de forma pacífica. En caso contrario, es imposible la convivencia y por consiguiente sería imposible la creación de comunidad y de todas las ventajas que tenemos los seres humanos que vivimos en comunidad unos con otros. A ver, un náufrago solo no necesita la moral. No le importa si algo es bueno o es malo, porque todo lo hace para beneficio inmediato del sujeto. Otro sujeto, si hay dos náufragos sobreviviendo y hay 1 litro de agua y cada uno piensa solo en su necesidad inmediata, uno de los dos va a tener que dominar al otro o tal vez sacarlo de juego, para que quede claro. Así que lo importante en la moral es la cooperación. La moral es cómo hacemos para no tener que acabar uno con el otro y poder compartir el único litro de agua que tenemos hasta quién sabe cuándo. Eso es precisamente parte necesaria de la condición moral. Es moral solo si hay otro sujeto en la conjunción de bienes, territorio, etc. Es decir, si hay otro sujeto en o con elementos comunes. La moral, como concepto, no debería de entenderse como algo en donde tú tienes un beneficio directo. A ver, si yo te digo, no sé, te doy un objeto para que me des otro, no, y hay un interés directo, no puede entenderse como una conducta moral, sino como una conducta de intercambio, de actividades, etc. La idea de la moral es que esa conducta sea igual o sea repetible en cualquier circunstancia. Es decir, que el acto a ser evaluado es bueno en cualquier circunstancia y el acto a ser evaluado es malo en cualquier circunstancia. No es
que el acto es relativamente bueno y relativamente malo. Y para que esto sea así, quiere decir que el acto no tiene directamente que beneficiarte, tampoco tiene que perjudicarte. A ver, si yo hago algo para obtener un beneficio inmediato, no debe entenderse como una condición moral, porque estoy buscando esa conducta para un fin en mí, un fin propio. En esto difiero mucho de, por supuesto, Ayn Rand. El hombre, cada hombre, es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio esfuerzo, sin sacrificarse a otros ni sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. Ayn, sin madre alguna, Rand. La afirmación que hace Ayn Rand en que el ser humano debe existir por su propio esfuerzo y sin sacrificarse a otros es contraria a la naturaleza humana. Es como si yo imaginara que esta señora, cuando nació siendo bebé, en el primer minuto le dijo, aprendió a hablar sola, por supuesto, y le dijo a la madre, madre, no me alimentes, que yo voy con mi propio esfuerzo a vivir y no quiero que tú pues tengas que amanecer en las madrugadas para atender mis necesidades biológicas de alimentación y de cambio de pues pañales o de la ropa que se utilizaba en la época en que la señora nació, que seguro eran pañales de tela. Pero bueno, sea como sea, todo eso es imposible. Si no es solo para el humano, la mayoría de los mamíferos acompañan a la cría por un periodo de desarrollo relativamente largo. Digo, en comparación con otros animales, con, por ejemplo, pues las lagartijas, insectos o incluso con otros, pues, animales en donde el vínculo con los padres y la cría es de mucha menor duración o dependencia. Si sus padres hubieran seguido el consejo de Ayn Rand, seguramente Ayn Rand hubiera sido abandonada en Moscú o simplemente pues no hubiera podido sobrevivir. Porque es absurdo la idea que los humanos podamos sobrevivir por nuestro propio esfuerzo hasta que lleguemos a un momento. Y la pregunta es, ¿y entonces todo el resto, todo ese espacio, qué sucedió? ¿Y qué pasa cuando, siendo ya viejos sus padres, no puedan, pues efectivamente, pues, resolverse por sí mismos? Los hijos no tienen ninguna obligación, así como los padres no tienen ninguna obligación. Esta es una visión, por supuesto, que no comparto. Para mí esto no es lo que se llama el altruismo egoísta, el egoísta altruista. Para mí no tiene ningún sentido. Es un oxímoron, es el blanco oscuro que no... Son dos visiones contradictorias entre sí. Por consiguiente, la moral requiere entonces dos sujetos y por supuesto que implique un beneficio colectivo. Esa es la característica de la moral. El beneficio debe ser colectivo porque debe ser mejor esa conducta siempre como buena que la excepción a la misma. Así tenemos, por ejemplo, al padre del anarquismo, que es Kropotkin, diciendo o analizando la conducta de los animales, y por supuesto prácticamente todo el libro de apoyo mutuo es el análisis de los animales, y cómo a pesar de que las estrategias de algunos animales son individuales, las estrategias más exitosas, según él por supuesto, es de aquellos animales sociales, incluyendo insectos. Aquellos insectos que colaboran entre sí tienen mejores probabilidades de superar pues el tiempo o la evolución, o para decir una forma un poco más cercano a lo que pues por supuesto Kropotkin dijo exactamente en su libro, pues a las condiciones del medio ambiente, aunque sean extremadamente complicadas para la sobrevivencia de la especie. Así me dice lo siguiente. La vida en sociedad, como hemos visto, da a los insectos más débiles, a las aves más débiles y a los mamíferos más débiles la posibilidad de defenderse de los ataques de las aves y animales carnívoros más temibles o prevenirse de ellos. Ello le asegura la longevidad. Da a las especies la posibilidad de crear una descendencia con el mínimo desgaste innecesario de energías y de sostener su número aún en caso de natalidad muy baja. Permite a los animales gregarios realizar sus migraciones y encontrar nuevos lugares de residencia. Por esto, aún reconociendo enteramente que la fuerza, la velocidad, la coloración protectora, la astucia y la resistencia al frío y al hambre, mencionadas estas por Darwin y Wallace, realmente constituye cualidades que hacen al individuo o a las especies más aptos en cualquier circunstancia. Nosotros, junto con esto, afirmamos que la sociabilidad
es la ventaja más grande en la lucha por la existencia en todas las circunstancias naturales, sean cuales fueran. Las especies que voluntaria o involuntariamente reniegan de ella, es decir, de la sociabilidad, están condenadas a la extinción, mientras que los animales que saben unirse del mejor modo tienen mayores oportunidades para subsistir y para un desarrollo máximo, a pesar de ser inferiores a los otros en cada una de las particularidades enumeradas por Darwin y Wallace, con excepción solamente de las facultades intelectuales. Los vertebrados superiores, y en especial el género humano, sirven como la mejor demostración de esta afirmación. El apoyo mutuo de Piotr Kropotkin. Para el que diga, bueno, estoy en el baño, no tengo a más nadie, no, espera, sigues viviendo en comunidad. Lo que pasa es que estás en ese momento sin nadie alrededor o sin que nadie te vea, pero sigues viviendo en comunidad. Si no, no serviría el baño, no tendría electricidad, no tendrías agua, para que quede claro lo que estoy diciendo. El segundo elemento, y esto me va a diferenciar de muchísimas, pero de muchísimas personas que han estudiado la moral, yo creo, al igual que muchas personas que estudian la evolución de la moral, que la misma es pues parte de la esencia humana, es decir, que está en todos nosotros desde que nacemos, incluso tal vez antes del nacimiento. Y para que esto sea así, quiere decir que la moral no es más que la emoción o el sentimiento humano, precisamente, que nos permite vivir en comunidad. Y esto no lo digo solo yo, hay varias investigaciones. Por ejemplo, en este caso es una investigación que se hizo en niños, en bebés de 9 a 12 meses, y colocaron pues la conducta del niño con respecto a sujetos antisociales. Vamos, por decirlo de una manera sencilla, en este estudio, que es el tercer estudio que hace este mismo grupo de investigadores de la Universidad de Yale para saber si hay conductas previas que se puedan decir como negativas o positivas, digo, a nivel intuitivo, a nivel antes de la posibilidad del desarrollo de la lengua o incluso del razonamiento de cierto nivel en humanos. Vamos, niños que no saben hablar todavía. Y entonces colocaron algunos ejercicios en donde habían personas sociales y antisociales. Y vieron la reacción entre los bebés con los niños o con las personas sociales y los antisociales. Y, oh sorpresa, todos prefirieron al social. Para que quede claro, voy a tratar de ejemplificarlo. Había uno que le daba cariño a los bebés y otro que los apartaba. Los bebés terminaron, no es que le estaban dando cariño al bebé, sino que los bebés al ver eso, sí, vamos a explicarlo, le daban cariño al bebé A. Y luego al bebé, otro sujeto, al bebé A, lo apartaba y le daba la espalda. Entonces, los bebés B, C y D, cuando lo soltaron y se acercaron, todos se acercaron al sujeto A, es decir, al sujeto que dio cariño al bebé. Y, por supuesto, no se acercaron al sujeto B. Esta sería más o menos una explicación de uno de los distintos experimentos que ellos hicieron. Luego lo llevaron incluso a pues, niños de apenas 3 meses y también tuvieron pues, reacciones en ese sentido, en el sentido de que estos niños preferían sujetos sociales o que tenían conductas cónsonas con una vida más adecuada o más agradable para los bebés que el otro. Es decir, todos estos estudios de este grupo de investigadores han descubierto que, y por cierto, ya en el video que viene, que sería, no sé si dentro de 2 o 3 videos, que sea la continuación de este video sobre la moral, voy a tratar de contestar una pregunta que yo sé que a muchos de ustedes tal vez no les guste mi respuesta. ¿Se necesita de Dios para la condición moral? ¿Es necesario un Dios, un ser superior que nos diga lo que es bueno o es malo? Bueno, la mayoría de estos estudios ponen en duda esa afirmación y de eso va a tratar el próximo video de la tanda de la moral básica, moral 101, si usted quiere llamarlo de una manera. Pero para que esto tenga sentido es importante diferenciar lo que es moral, es decir, lo que es bueno o malo y cómo eso es bueno o malo afecta a la comunidad. Es decir, afecta a cualquier sujeto y me afecta a mí en algún momento dado con algunas condiciones sociales. Porque lo que estoy diciendo con este punto es que la moral no está condicionada socialmente hablando en una primera etapa. Posteriormente sí, y ya veremos que lo que se hace, la moral, cuando hablamos de moral, lo que hablamos es de la racionalización, que sería el tercer punto, de estos instintos primarios para poder convivir en sociedad. Y que esa racionalización nos permite incluso superar por mucho estos instintos. Y que cuando se nos vende contrario a estos instintos, hay algo
adentro de nosotros que nos hace decir, oye, esto está mal. No importa que socialmente sea bien visto, esto no está bien. Esto hay algo adentro que me dice que no es correcto. Bueno, para entender eso, entonces hay que separar la moral per se como un requisito biológico para la convivencia de seres racionales o incluso seres aún no racionales, pero que pueden convivir en comunidad y no acabarse entre ellos. Entonces, en este aspecto me dice Frank de Waals lo siguiente. Sin embargo, ahora sabemos que ya a edades tempranas niños entienden la diferencia entre principios morales, no robes, y las convenciones culturales, no vayas en pijama a la escuela. Aparentemente son capaces de apreciar que la ruptura de ciertas normas hace daño y causa angustia a los demás, mientras que la ruptura de otras simplemente viola las expectativas sobre lo que es adecuado. Las actitudes de los niños no parecen estar exclusivamente basadas en nociones de castigo y recompensa. Esto lo dice Frank de Waals en su libro Primates y Filósofos. Bueno, con esto ya vamos 2 de las 4 patas necesarias para hablar de moral y para entender qué es la moral al final, la conceptualización de la moral. Recuérdense que por lo menos la pata número 1 es la necesidad de ser sujeto gregario. Eso quiere decir que seamos por lo menos 2 y no dependientes entre nosotros. 2, o segunda pata necesaria, que haya un sentimiento, algo intuitivo, interno, heredado biológicamente de otros animales o compartido biológicamente con otros animales. La diferencia es que los humanos hemos aprendido a racionalizar. A diferencia de otros animales, nosotros podemos justificar y entender que esos instintos son la base de la comunidad, de cualquier comunidad de la que estemos hablando. Así, Charles Darwin me dice lo siguiente. Cualquier animal dotado de unos instintos sociales bien marcados, incluido el cariño parental y filial, inevitablemente adquirirá un sentido moral o conciencia tan pronto como sus facultades intelectuales hayan logrado un desarrollo tan elevado o casi tan desarrollado como el hombre. Charles Darwin en su libro El origen del hombre. Así que bajo la visión de Darwin, cualquier ser gregario que desarrolle una habilidad intelectual va a desarrollar lo que se llama moral. Es decir, va a desarrollar conflictos con respecto a si una conducta es buena o una conducta es mala. Siempre he entendido que la conducta es buena para sostener la comunidad. Es decir, la condición moral es trascendente al individuo. No es individual. Por eso es que vuelvo y repito, soy contrario a cualquier visión del egoísmo altruista. Para mí esto no tiene, es un contrasentido absoluto. Es como decir, la persona que se abstiene de tomar agua tomando agua. Eso no tiene sentido. Pero bueno, entonces Darwin me dice, cualquier animal que tenga estos instintos sociales, vamos, imagínense cualquiera, hormigas, abejas, etcétera, que logren desarrollar raciocinio, van a llegar en algún punto a discutir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y para qué? ¿Por qué deberíamos discutir lo que es bueno y lo que es malo? Digo, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Bueno, para evitar que se cometan esas conductas que van a destruir a futuro o de forma mediana a la propia comunidad. Es decir, la convivencia pacífica entre sujetos que comparten territorio o recursos. Pero ¿para qué a alguien le interesa racionalizar entonces esto si son solo instintos? Bueno, porque la racionalización nos permite superar los instintos. Ejemplo típico, yo vuelvo y lo repito, admiro mucho la figura de Jesús, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista filosófico. Creo que la idea que todos somos parte de una comunidad igual, comunidad humana, es una visión que rompió con todo lo que en aquella época se tenía como cierto. Y que sea una sociedad que se base en el amor, en la ayuda mutua, es una cosa, es la superación de lo meramente instintivo tribal. Aunque ya veremos en otro video que no necesariamente la moral no es tribal, sino comunitaria. Y lo que pasa es que la comunidad no es lo mismo que tribalidad, ya lo veremos en otro video. Pero en general, lo que hace o lo que hizo en este caso la reforma de la visión filosófica de Jesús es precisamente poder superar algunos aspectos instintivos. Vamos, no robar, no quitarle la vida a otro, no meterse con los bienes de otro, son conductas que sabemos que son per se malas y además que tienen consecuencias si lo hacemos.
Es decir, convivencias van a ser cada vez más complicadas si esto se va haciendo. Y esto lo podemos ver fácilmente en países donde la ley pues no es obedecida. Y también con otro aspecto importante, como decía Solón, uno de los sabios de la antigua Grecia o del antiguo mundo helénico, él decía que una ley que necesitase un guardia para ser cumplida era una ley inútil. O lo que es igual, para que una ley sea cumplida debe de creerse que es lo moralmente adecuado y la sociedad debe de castigar antes que la ley esas conductas socialmente inadecuadas. Vamos, está muy mal que te traigas cosas que no son tuyas a la casa. Si ese elemento no existe, sino que te lo aplaudo y te lo perdono, lo que voy a hacer es que haya cada vez más esa conducta. Por eso es que es importante la racionalización de los instintos y que esa racionalización nos permita superar los instintos y crear o descubrir, pues mucha gente cree, y yo parto de eso, que la moral no se crea, la moral se descubre. La necesidad de entender que los humanos forman parte de una comunidad mayor, es decir, que somos una comunidad total humana, implica entender que la esclavitud es negativa, aunque haya habido muchos años anteriores, que la discriminación es negativa. Todos estos aspectos no es más que la racionalización para ampliar no lo que ya sé que es bueno o malo, sino para ampliar a quienes beneficia lo que es bueno y malo. Es decir, para ampliar la cobertura de la comunidad. Y también para rechazar que alguien me diga, esta es mi cultura y esta es mi costumbre y yo someto a este grupo de personas porque creo que es lo correcto. Bueno, eso hay que señalarlo y decirlo. Eso es contrario a la moral de la idea de una comunidad universal. En caso que no haya una comunidad universal de humanos, pues entonces es válido y no pasa nada. Como el mundo occidental, el mundo cristiano se basó en que los humanos somos una comunidad, debemos de tratar de homologar la mayor cantidad posible de elementos morales objetivos. ¿Y cómo se hace eso? Con herramientas para transmitir la información. Creo que lo que nos separa realmente de los animales no es nuestra capacidad de razonar, sino nuestra capacidad de transmitir lo que se razonó y lo que se vivió por parte de otros hace siglos o incluso milenios. Ejemplo, el que en este video pueda hablar de Aristóteles o de Jesús o de Darwin o de Kropotkin son muestras de la importancia de tener herramientas, por ejemplo, escritas para poder saber no solamente lo que se pensaba en una época dada, que además sigue siendo válido hoy, es decir, la objetividad de la moral, sino más importante, cómo la racionalización de los instintos básicos comunitarios de los seres gregarios llamados humanos nos permite mejorar y descubrir, no crear, descubrir verdades o axiomas morales para la vida en común. En fin, espero con este video haber aclarado algunas dudas, por lo menos de cómo creo que es la moral, de cómo creo que sirve la moral. No quiero decir, por supuesto, que esta es la verdad única, pero por lo menos en mi visión, y es una visión que utilizo de respaldo a varias visiones, tanto biológicas como filosóficas. Si no estás de acuerdo, por favor, pónmelo aquí abajo. Importante, si la moral fuera algo relativo, simplemente lo que usted creyera, eso es moral, eso es bueno y malo, aunque usted sabe instintivamente que no lo es. En fin, antes que nada quiero agradecer a aquellos que saben lo que es bueno, apoyando a este canal de las formas en las que puedan. En este caso, como Patreons o como miembros de este canal. Y vienen de seguidas. José Flores, Jorge Guerra, el perro de Diógenes, Andrés López, el prof. Osman X, Eva García Franco, Néstor Madnaud, Joaquín López, Rocío Cori, Alex, Dario López, Cris Balco, Tony Macías, Israel Hernández, Diego Londoño, Humberto On, Manu Robles, Guillaume Padrón, Godfrigo, Marcos, Cristóbal, Harry Bon, Miguel Morales, Javier Aguirre, Pablo Kevin, Joe Mamba, Lian Gaufeni, Gabriel de Velasco, José Javier Jiménez, Ficción, Malon Meli y Mariana Flynn. Y por supuesto, los miembros del canal de YouTube, IGM y Kevin Calderón. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Igual, si tú quieres apoyar este canal, pues te invito a que te suscribas, a que le des me gusta, a que hagas algún comentario o a que compartas este video. Vuelvo y repito, los invito dentro de 2 o 3 videos viene la pregunta, ¿podemos tener una moral sin la idea de Dios? Y esta es una idea que pues creo que ya me he adelantado en este video a lo que voy a explicar. Así que
Nos veremos en una nueva oportunidad. Recuerda, menos Estado y menos impuestos son extremadamente necesarias para hacer una vida comunitaria realmente posible. Digo, si nos ahoga el Estado y nos ahoga los impuestos, no se puede hacer una vida comunitaria. Seríamos parasitados por un grupo de burócratas que nos dominarían. El otro elemento es que no dejes que otro piense por ti. Este es, por supuesto, mi visión de lo que es la moral y lo que creo que sostiene a todos aquellos que creemos que la moral es objetiva. Y no me despido antes sin dar, por supuesto, la mítica frase sapere aude, atrévete a pensar. Es todo, nos vemos en una nueva oportunidad y no me despido antes de invitarte a mi canal secundario, el Picalibro Live, que está aquí abajo, y de mi red social en la que antes era la red del pajarito y ahora parece que es la red X. Pero bueno, en fin, nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.